Muy bien, señores, regresamos con el programa. Sin ninguna duda los temas son interesantes y los debates también. Los invitamos a participar, no solo con las llamadas telefónicas y los mensajes de siempre, sino también a la cuenta de Twitter, @rbc_satelital, @rbc_satelital. Vamos a ver cuál es nuestro tercer tema esta noche, que tiene que ver con algo que pasa en nuestra capital. Y yo estoy seguro que también al interior del país está sucediendo, Es la crisis del agua, no solo por la ausencia, sino por el mal manejo del sistema hídrico. Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque en el programa. Agua para Lima. Muchos dicen que en realidad en el Perú el agua lo tenemos de sobra, ¿no es cierto? Pero hay un mal manejo. Acabamos de ver por un reportaje de un programa dominical un trabajo pésimo, ¿no? Por parte de Sedapal, una obra que no ha tenido mantenimiento, que ha costado como 800 millones de dólares y ha sido dejada al abandono, y significaría pues un retraso en lo que se trata de hacer una correcta distribución. Además, en nuestro país hay millones, es increíble, la capital tiene millones de personas sin acceso al agua, que es un elemento tan importante. Vamos a ver qué nos dice nuestro panel. Se une al bloque don Electo Ceballos. Bienvenido, don Electo, para este bloque. Adelante. Bueno, ahí estamos en el problema. Más Estado. Sedapal es un ente burocrático enorme, gasta como ningún ente. Tiene que dar agua para Lima, no solamente en Lima, en todas las capitales, en todas las provincias. Se necesita agua. Todas son estatales y todas están quebradas. Bueno, Sedapal no está quebrada porque el Estado todos los años le pone plata. Gracias a Dios, en los 90 y tantos, se consiguió un préstamo para asegurar el agua a Lima, que son el proyecto marca 1, marca 2, marca 3, marca hasta 7. El señor PPK, en el gobierno de Toledo, paralizó, y después Alan García lo ha continuado, y este gobierno ha continuado. Lima tiene la seguridad de abastecimiento del agua. Eso está asegurado. Lo bueno que ha hecho últimamente es las asociaciones públicas privadas. Tenemos la del río Chillón, tenemos la del acá al norte de Lima, Chillón, Lurín. Lurín al sur de Lima. Al sur, perdón. Chillón es al norte, está desubicado. Y también Tahuada. Pero Chillón, ¿cuánto es? Una asociación pública privada de 2.5 metros cúbicos por segundo. La de Lurín, 11.3 metros de agua por segundo, y la de Taboada, que está terminándose de hacer, 20.3 metros de agua por segundo. Entonces, ahí está la salida. Sedapal, tú lo estás diciendo, nos estás contando, y todo Lima lo ha visto. Un proyecto que acaban de terminar, está la Bocatoma que se deshace. Con un niño que está en puertas, ojalá no nos golpee, se la va a llevar esa Bocatoma. No, ya has visto las lluvias en Norteamérica, en San Francisco. Sí, eso es niño. Pero ahí mencionas, claro, hay el agua, pero el tema es cómo se distribuye esta agua eso sí. Correctamente. El otro día que dije, me pareció una empleada de Sedapal que llamó, me dijo, es mentira, más del 40%. Yo dije, creo que 60% se pierde en la distribución de agua. Pierden mucha agua. No voy a entrar a cifras. En el caso de Lima, en el caso de Lima es una realidad complicada, porque por ejemplo en los conos, en los cerros, para el abastecimiento de agua tienen que tener los muros de contención como requisito previo, y para poner los muros de contención piden como requisito la titulación, y la titulación no existe porque muchas veces son comunidades campesinas que no tienen representatividad, los que han vendido esas tierras, o son invasiones, y entonces no logran tener. Entonces es un círculo vicioso que no permite que se finalmente implemente un requisito básico para la vida, ¿no? 1.5 millones de personas en Lima no tienen acceso a agua. Claro, yo hice un reportaje hace unos años y me di cuánto pagaba yo de agua en Miraflores y cuánto paga una señora en un asentamiento humano de agua. O sea, en un asentamiento humano pagaban 6 u 8 veces más por el tema del tienen que comprar el agua por cilindro. Es infrahumano. Gastan al mes más de 100 soles de agua
gente que es extrema pobre, y yo pago al mes de agua creo que 15 soles. Claro, pero y me baño todos los días. Hay un problema o sea, de cómo haces para llegar a esos puntos con las tuberías, y es sumamente complejo. Además, muchos sitios, el tipo de terreno es muy complicado para que las tuberías puedan realmente ser instaladas. Pero eso, por ejemplo, no es un negocio, tendría que ser un Estado. Permíteme, en primer lugar, tenemos agua. Sí. El problema es el acopio, la purificación del agua. Ya las represas están hechas, la purificación del agua. El del río Chillón, que no está al norte, está al este. Perdón. Porque está en la carretera Canta. Sí. ¿Ya? Yo cuando pasaba por ahí hace no sé cuántos años, dije, ¿y esto qué es? Es una obra de los italianos. De italianos, ¿no? Es una concesión. ¿Es una concesión? Sí, es una concesión. No sabía... Sí, es una concesión, igual que la del Urín. Muy bien hecha. Muy bien. Me gustó porque la tecnología que había visto en mis épocas de estudiante, cuando iba a jugar fulbito ahí en la tarjeta, y era un maizal. Sí. Y terminábamos tomando refrescos en el maizal. Pero es mejor la tecnología. Claro. Entonces, tenemos el de Huachipa, que está una desgracia, y hemos visto el reportaje, que se está destruyendo. Entonces, si ahí está el problema, eso es tecnología. Ahora, si vamos a hablar de tubos, de repente tenemos tubos de 100 años, 200 años. Ese es el otro problema, Marco, muy bien tocado. Pero también, si hay tecnología moderna, ¿por qué no se planifica para que en corto plazo se cambien los tubos? Porque, a ver, el RIMAC, una vez vi el RIMAC, estaban cambiando unos tubos así por unos tubos gigantescos. Se demoraron 2 años para 2 avenidas, 2 años con el hueco ahí. Es que hemos crecido desproporcionadamente, sí, eso es una realidad. Lo que quería decirte era que si hay problemas en los pueblos jóvenes, ¿dónde está la planificación tecnológica? Porque allí se tiene que invertir, pues sí o sí. O sea, el problema, por lo menos en los conos, que es lo que yo vi, era que si no pones los muros de contención y pones el agua, esa agua va a generar que se humedezca la zona y se caigan finalmente las casas que están puestas en los cerros de una manera informal, pero la solución no puede ser que por eso... Tienen que ponerse los muros de contención, ese es el tema. Si no hay muros de contención no se puede poner la tubería. En tu tema, ¿no? Que es, si yo estoy de acuerdo en el que tiene que haber un tema de asociación público-privada, efectivamente, ¿no? Hay un tema de ineficiencia, pero no solamente ineficiencia, que se resuelve, ¿no?, con una asociación que pueda distribuir mejor el agua, sino también un tema de injusticia. Sí, claro. Y ahí es donde... No se prioriza. Ahí es donde nuevamente podemos polemizar, ¿no es cierto? Sí creo que tienen que haber empresas privadas que mediante tecnología puedan hacer esta distribución más eficiente y que efectivamente es una falta de derecho humano que la gente no tenga agua, pero con un control que no puede ser estrictamente el mercado tampoco. No. El agua no es para jugar. En cuestiones de servicios esenciales, por eso hablábamos de control. Exactamente. Si no tienes capacidad de control... Lo que pasa es que han habido teorías de privatizarse a PAL completamente, con las que a lo mejor estás de acuerdo tú y yo en desacuerdo. Pero, perdón. Pero sí tiene que haber presencia del Estado y eficiencia del Estado. Lo dije el otro día acá en un programa y me dijeron que no era así. Entren a Google, agua, Habana, Cuba. Está en manos de privados, en asociación con el Estado. O sea, está en control del Estado que lo ha dado a trabajar a... Exactamente. ¿Por qué? Ese es el tema, que el Estado tiene que ser eficiente. Eficiente. No es eficiente. No tenemos seguridad, no tenemos educación y no tenemos... Permítame ir con el público que está en línea. Yanina también ya tiene algunos mensajes y luego vamos a continuar con el panel. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido al programa. José de Surco. Perú Nuevo propone, y esperamos que llegue al gobierno, privatizar Sedapal entre todas las instituciones que el Estado que tiene acciones. Privatizar, ¿en qué sentido? 50% va a ser del Estado, 20% para los trabajadores permanentes que van a ser accionistas y 30% para cualquier inversionista, puede ser nacional, extranjero.
Y el gobierno va a ser autónomo, no va a ser designado por los políticos, sino los propios accionistas van a nombrar a sus ejecutivos. Ok, le agradezco, interesante su propuesta, muy amable. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, bienvenido. Bueno, el señor dijo una cosa bien, Sedapal, por ejemplo, el proyecto Yuracmayo estaba listo para el gobierno de Belaunde en su último año, que era del 84 al 85, no se hizo, y tuvo que hacerlo Alan García, pero como éramos inelegibles, se postergó. Fujimori hizo la represa de Yuracmayo, pero sabiendo que, como estadista, que más agua va a pasar a Lima, se consiguió un préstamo blando a interés bajo de Japón, y nosotros poníamos la contraparte, se hizo Marcapocomocha 1, se hizo Marcapocomocha 2, pero ya terminó su mandato y el señor Kuczynski lo saboteó, no se hizo eso, se perdió el crédito. Ahora con Alan García cuando ganó, volvió a Japón y se consiguió ese préstamo. Ahora, Sedapal en la época de Fujimori, como era empresa pública, pero se movía como si fuera privada, porque fue excelencia. Por ejemplo, en Pueblo Libre, en el Parque Candamo, hay un depósito de reserva de 10.000 metros cúbicos de agua, o sea, nunca va a faltar. Entonces, ¿qué pasa? Con Fujimori, hablando en el tema anterior, las empresas públicas comenzaron a ser eficientes. Por ejemplo, el PRONA, que ya no existe, que habrán hecho el mamarracho que es Calihuarma. El PRONA funcionaba con 320 personas y muy eficiente. ¿Y qué pasó? Viene Toledo y metió un montón de gente y bajó la ración de alimentos y la calidad. Ok, entonces, le agradezco mucho su participación. Hay que tratar de ser puntuales para poder tener mayor posibilidad de escuchar al público también. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Estoy de acuerdo que el Estado es ineficiente para la distribución del agua y cómo castigan a esa gente que vive en los cerros, que hacen maravillas para poder llevar el agua y es más costoso. Y sin embargo uno pasa por las calles de Miraflores, de La Molina, de Surco, etcétera, y vemos cómo las personas sacan su manguera, la conectan en el caño, agua pura, potable que le ponen, y se ponen a regar horas y horas sus parques de afuera. Eso debe estar penado. En Estados Unidos, usted va a Estados Unidos y ninguna persona hace porque van y la multan, porque es agua que sirve a otras personas, y estas personas la botan afuera, al agua potable, para regar sus plantas, y eso debe estar penado. Ok, muchas gracias. Gracias por su opinión. Sí, pues el cuidado del agua es importante. Yanira, con algunos mensajes, adelante. Así es, Pepe. Cecilia Espejo nos escribe, ella nos dice que sería magnífico si alguna autoridad se atreviera a convertir el río Rímac en una fuente saludable con agua con peces, árboles y lugares para acampar. Antonio Malpartida también opina, él nos dice que Lima consume el triple de agua que necesita porque es demasiado barata y quienes pueden pagarla no la valoran tanto como los pobres. Muy bien, cuando fuimos la 3 veces coronada Ciudad de los Reyes, ¿no? Todavía había hasta camarones, me contaban, amiga, alguna vez me contaron en el Rímac. A ver, señores, regresemos al tema. Ustedes han hablado de un Estado eficiente, controlador, fiscalizador por el tema del agua, y que debería ser una asociación público-privada y que los privados deberían entrar a tallar. Pero poner agua en los cerros no es negocio. O sea, no es negocio para nadie poner agua en los cerros, porque como bien ha dicho Mali, colocar tuberías en esos lugares es complicado. No es que el Estado debería mojarse en el tema, ya que de agua hablamos, y ellos pueden bancarse el costo, porque todos los peruanos tenemos derecho al agua, ¿no? Aquí en Lima, en La Victoria y en el Cerro también. Totalmente. O sea, es responsabilidad del Estado, y eso además es parte de un derecho fundamental, brindar agua a toda la población, porque el agua es sinónimo de salud, de vida. Y de vida, o sea, debe el Estado. Si en esta ruta encuentra algún mecanismo en el que puede subcontratar para que la instalación de cañerías, la tecnología, contratar a una empresa privada que le ayude a funcionar, perfecto, pero es responsabilidad del Estado y debería invertirse urgentemente, sin duda alguna. Ahora, aunque algunos critiquen lo que voy a decir, pero es la verdad, porque he sido juez y he practicado cuando estaba vigente la famosa ley del inquilinato, ¿ya? Y nadie podía sacar a su inquilino, entonces nadie construía en el centro de Lima. Eso impulsó las invasiones, y cuando el Estado quebraba, porque al no haber construcción, la industria de la construcción multiplica las industrias, porque tú levantas, no solamente tienes ladrillo, tienes acero, tienes cobre, tienes vidrio, tienes madera, tienes todo, tuberías, etcétera. Entonces, con las invasiones se produjo un doble ordenamiento jurídico.
la ley que prohibía sacar a tu inquilino valía en la zona urbana, pero allá no, y las esteritas se convertían en edificios de 3, 4 pisos en un año y medio o 2 años, porque ellos alquilaban y con lo que cobraban de alquiler, eso me consta, construían y si no le pagaban, le daban un puntapié, lo botaban y el sistema judicial no llegaba ahí. Entonces era un liberalismo extraordinario. Han crecido, ellos han salvado la economía del país, por ellos es que el Estado no ha quebrado económicamente y nos hemos podido mantener industrialmente. La industria y la construcción se basó en las construcciones de los pueblos jóvenes. Por lo tanto, ahora no podemos decir que nos cuesta mucho por ellos. Ahora tenemos que crear las condiciones para dar esos problemas. El servicio, porque el Estado no puede decir porque me cuesta mucho muérete de sed. Pues eso es inaceptable, como él dice. Es un derecho fundamental. Mira, había un problema con el proyecto Taboada. Originalmente, sólidos y líquidos. Gran parte de los líquidos se iban a recuperar, ¿cómo se hace en todas las ciudades del mundo? Nueva York se recuperan todas las aguas de desagüe. Todo se recupera. Pero muy bien, llegó una compañía, porque ya en la que había propuesto la había ganado, pero se la quitaron. Se la dieron a un grupo español. Bueno, ya no hay agua para recuperar. Que esa agua debería ser para los jardines y riego de Lima. Era un proyecto para volver a hacer lo que tú dices, la 3 veces coronada. Y el segundo problema, que tú lo has mencionado y acá el doctor también, las tuberías. Hay tuberías que tienen más de 40 años. Por eso vemos que de pronto explotan y se llevan pues 3, 4, 5, 6 casas. Y no pasa nada. Juicio para que se apalpague. En el Callao, la napa de agua, la napa freática, está a 1,5 metros. Sí. En el 90 me tocó ir a hacer una visita a la Corte Superior del Callao porque se había inundado el sótano por completo, 5 metros. Cuando ubicamos cuál era la razón, había estallado una tubería, se había bloqueado y la napa freática se levantó. O sea, eso de las tuberías es cosa seria. Doctor, sí, usted está en contra entonces de la línea 2 que va al Callao a 25 metros. Submarino. Una llamadita y viene Mali también. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Le pido que sea directo y breve, por favor. Adelante. Adelante. Sí, lo escuchamos. Bienvenido. ¿Se fue esa comunicación? Vamos con la siguiente llamada. Distrito de Tantaraca, región Huancavelica, ¿no? Ah, desde Huancavelica, caramba, es un gusto, por eso es que hay un pequeño retraso. Adelante, lo escuchamos. En la Sierra de Lima no es Sedapal, ¿no? Es Electrosur, ¿no? Sí. ¿Electrosur? Sí. Sí, está bien, sí, puede ser, no lo conocíamos. Gracias por ese dato. Buenas noches. Sí, gracias por ese dato, creo que tenemos alguna complicación para la comunicación, pero gracias por esa información, no la manejamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Yo tengo una preocupación porque se está hablando sobre el agua en los cerros. Yo veo inversamente. Todos los días suben camiones para distribuir agua. ¿Por qué no se cambia? Los tanques, se pone en la parte de saltar los tanques de agua grandes que van a servir luego para combatir incendios también, y se baja a presión el agua, se distribuye en la falda del cerro. Entonces soluciona el problema. Si en este momento Dios no quiera hay un incendio en los cerros cerca de mi casa acá en Surco, los carros de los bomberos no tienen capacidad de poder trepar con un tanque de 4.000, 10.000 galones de agua. Muy bien, buen dato, gracias por su información. Esta llamada y regresamos al panel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenida, adelante. Permítanme una precisión, el Estado somos todos nosotros. Ustedes están refiriendo a actos de gobierno que lo encabeza el presidente de la República. O sea, no nos echen la culpa al Estado, que somos todos, de las acciones que han dicho en el bloque anterior y en este. Es el gobierno.
Ok, no, bueno, son cosas diferentes, no es... Sí, a ver, ¿quería usted decir algo? Sí, semánticamente lo hemos utilizado así, porque para la población Estado significa el ejercicio del poder, el ejercicio del poder. Pero tiene razón la señora... El Estado somos. Yanira, algunos mensajes finales en este bloque. Precisamente, Pepe, tenemos más comentarios. Ana María Quijano ya nos dice que Sedapal tiene un proyecto antiguo para arborizar el río Rímac desde las cumbres andinas de Junín, pero hay que desempolvarlo y ejecutarlo. Esteban Chumpitaz también opina, nos dice que el agua en Lima escasea debido a la cultura de derroche de la gente y a una administración incorrecta del Estado con precios que son irreales. Muy bien, desde hace mucho tiempo llegó también acá una denuncia que yo tengo entendido hasta ahora no se ha solucionado, con el tema de unos relaves que podrían terminar por lo poco que nos queda del río Rímac saludable que está al inicio, ¿no es cierto? Podría terminar destrozado y ahí sí nos fregamos todos, ¿eh? Ahí sí nos ensartamos. Ese es el Cerro Tamboraque. Tamboraque. Yo repito mi posición, creo que los que peor la llevan y con el tema de la escasez de agua en Lima son las personas de los cerros, y porque tienen que subir los baldes, gente enferma, es realmente inhumano lo que pasa con ellos. Y la única solución que existe para que ellos puedan acceder al agua, aunque sea con pozos que se pongan arriba, es que hayan los muros de contención. Sin muros de contención simplemente no se puede. Entonces es un trabajo articulado que se tiene que hacer y que es imperioso, es urgente, porque de verdad ese escenario no debería seguir existiendo a estas alturas o sea, ya hemos avanzado tanto en tantas cosas que esos sitios tienen hasta internet a veces. Sí. Y no es posible, y no es posible que tengan que pasar por esta situación. Es un populismo que sería bienvenido, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué... No es un populismo, es justicia. No, es completamente justo, pero digamos que cuando se critica tanto a los gobiernos de turno, ¿no? O sea, desde la Fujimori hasta Toledo, García, Humala, cuando invierten y hacen obra social. Esta obra social a mí me llama la atención por qué no se ha invertido más en darles agua gratuita, si se requiere, si no tienen cómo pagar, y si verificamos que son de extrema pobreza, como lo son muchas veces. ¿Por qué no se ha invertido más? ¿Por qué esperamos? No, crecemos a velocidades, somos la vedette de la región muchos años y seguimos con estos cerros que son una imagen. Estamos en el mercado cuando dices extrema pobreza. Esa expresión se utilizaba para calificar a Comas, Independencia, Caraballo, y resulta que ahí estaba la mayor cantidad de masa de dinero que... yo no me refiero a Comas, Lurigancho, Caraballo, me refiero a los cerros que sí vemos en San Juan del Lurigancho hay cerros, muchos cerros sin agua. Sí, lo que no tiene explicación es que si tenemos agua, el señor dice que la electricidad que producen las represas de arriba están en manos de Electrosur, que ya no pertenece al Perú. Ese es otro tema que habría que analizarlo. ¿Por qué no tenemos más plantas de tratamiento de agua? ¿Por qué no se invierte en el cambio de la tubería? ¿Por qué tecnológicamente? Si la tecnología barata los precios. Pero yo creo que usted en su primera intervención, disculpe, dio una respuesta, una reflexión que nos lleva a entender esta carencia de acción del Estado, ¿no? Es que muchas veces son invasiones, pues, y a veces el hecho de darles, poner tuberías, darles agua, es legitimar una invasión. Entonces, ahí creo que hay un problema. Pero eso es una realidad que ya... si ese comentario hubiera venido hace unos 30 años atrás, te lo podría haber aceptado, pero hoy en día... Los títulos de propiedad se entregan como si fueran casinos y eso se ha utilizado, pero de manera... título de propiedad y Confopri se demora mucho por el otro sendero de Hernando de Soto. Así es. Porque de nada nos sirve la posesión, sino la propiedad para que sea sujeto de crédito. Sí, y puedan construir sus edificios más rápido. O sea, que la economía allí se dinamiza con la propiedad, se está demorando Confopri. Y por lo tanto, y todo lo que tienen ellos ha sido trabajos comunales en nuestro país. Lo de Confopri también ha sido una cosa pues que le han pasado al gobierno central, a las municipalidades, al gobierno central, a las municipalidades. Al final, nadie sabía qué hacer con eso. Y yo me acuerdo en la época de Toledo, que estaba con el FIM,
le pasó Cofopri y lo dirigió la gente del FIM. Después se pelearon, entonces le quitó Cofopri y lo pasó a la municipalidad. Pero sigue siendo entonces era una cosa un foco importante de ningún gobierno ni municipio también, o sea... No, es que se pelean, es se pelean los pueblos jóvenes, las zonas periféricas, y yo estoy de acuerdo por la cantidad de votos que exactamente. Yo soy de la opinión total y absoluta que las municipalidades, que son los que están más cerca de la población, son realmente, pero que les pasen los recursos para poder ser eficientes con esto. El Callao llenó de títulos a todas las invasiones, por ejemplo, ¿no es cierto? Había un montón de invasiones en el Callao. Pero no agua. Títulos por todos lados. Es que ellos no tienen el agua. Pero no agua, efectivamente. Ellos no tienen ninguna... Y ahí debe haber un trabajo conjunto, ¿no es cierto? Entre el gobierno central, que debe dar el agua, y los gobiernos locales que deben hacer otro ejemplo de que no necesitamos necesitamos más gobierno, necesitamos un gobierno más eficiente. Pero necesitamos un gobierno que llegue, por lo menos. Ahí más gobierno que llegue. Claro, bueno, que sea eficiente, porque Sedapal ya existe, las represas están, el organismo para titular existe, las personas que trabajan en el organismo están, o sea, todo existe. El problema es que no es eficiente. Es la decisión política. ¿Y por qué no la hay? Yo me pregunto en voz alta porque no tengo la respuesta. Yo tengo una sospecha que es un juego político, de manipulación de votos, de potenciales votos, pero me parece de una mezquindad extraordinaria y de una falta de liderazgo, pero es inmoral el tema. Sí, y es inhumano además, porque no preocuparse para que esta gente tenga agua, por ejemplo, es inhumano. Pero claro, pero el interés político va por dónde, si efectivamente no lo hacen. No, ¿sabes qué? Es el acostumbrarse a que hay gente que vive así. Mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero esta historia de las escaleras solidarias, para mí es un ejemplo claro de cómo tú puedes mejorar la calidad de vida de estas personas. Y hacer propaganda de paso. Del color que tú las quieras pintar. Verde o amarillo. Pero que exista. ¿Cuánto tiempo existieron esos cerros? ¿Cuánta gente subió y bajó por ahí sin que nadie se digne a tratar de mejorar su calidad de vida, aunque sea poniendo escaleras? Señores, se nos acabó el tiempo. Con el agua. Se nos acabó el tiempo, claro, no faltó quien exageró y puso escaleras eléctricas, ¿no? Eso ocurrió también, ¿no? En el pleno cerro ponen escaleras eléctricas, como si fuese a durar. Señores, gracias por habernos acompañado, gracias por haber compartido el debate tan intenso con nosotros. Hasta el día de mañana, Dios mediante, con más de Habla el Pueblo.